Buenos días, muchísimas bendiciones. Quien les habla, Noemí Maizo, desde acá, desde tu espacio, el diario El Salmista, como todos los jueves a las 9 de la mañana, hora Miami, estamos transmitiendo este espacio pues, en donde el Señor, así como los otros espacios en los que transmitimos desde el canal del Ministerio Redil, el Señor utiliza para traer dirección, para traer activación, para traer entendimiento. Así que voy a estar esperando que se puedan conectar en esta mañana. Denme un minutico por acá, por favor, para no iniciar sin ustedes. Ok, ya veo que se están conectando. Quiero bendecirles grandemente, enviarles un fuerte abrazo. Buenos días a Isel, buenos días a cada uno de ustedes. Y esta mañana, pues, vamos a estar hablando de la fidelidad. Así que me alegra muchísimo que ya estén conectándose, que ya estén, les pido por favor que compartan esta transmisión, porque vamos a hablar de algo muy, muy importante. Recuerden que estamos en pleno desarrollo del curso La Mayordomía bajo diseño divino y pues quiero poner un punto en mesa que yo sé que va a ayudar para que podamos seguir entendiendo nuestra labor y nuestra función como mayordomos del reino, en el reino, de parte del Padre Celestial. A Delfina, buenos días. Noemí, Catherine, Noemí Bello, Eli, buenos días también para cada uno de ustedes. A Clery, Indira. Y como les dije, les pido que compartan esta transmisión con familiares y amigos en su Facebook, por su WhatsApp. Yarisa, buenos días, bendiciones. Nilda, mi amor, un abrazo para ti grandote, cada uno de ustedes, y me alegra poder tenerlos en esta preciosa mañana del diario. A ver, está por allí Beatriz, buenos días, desde Ibagué, Colombia. Desde Ibagué, Colombia. Qué bueno que estén conectados en esta mañana. Y bueno, como les dije, vamos a estar hablando de la fidelidad. Escúchame bien. Estamos en el marco de la mayordomía, conociendo la mayordomía bajo diseño divino, es decir, la administración que nos ha sido otorgada como hijos del Señor en medio del planeta. Para administrar los recursos, para administrar las finanzas, para administrar nuestro cuerpo, para administrar los dones, talentos que hemos recibido. Y pues el curso ha ido maravilloso, tremendo y poderoso. Ha sido un tiempo bien significativo en el que estamos aprendiendo muchas cosas y hemos entendido que a veces los problemas a los cuales nos estamos enfrentando no tienen nada que ver con el enemigo, no tienen nada que ver con las circunstancias, sino tiene que ver quizás con una mala mayordomía y quizás he sido infiel en esa mayordomía. Así que en esta mañana pues quiero hablar de lo que es la fidelidad y de lo que es la infidelidad, porque una de las cualidades de un mayordomo que define a un mayordomo, un buen mayordomo, es la fidelidad. Y a veces este concepto no comprendemos la profundidad de este concepto ni vemos la diferencia y creemos que somos fieles, pero cuando le metemos la lupa al concepto de la fidelidad, buenos días Noreli, Carlos, estoy dando un poquito de oportunidad que se puedan conectar, entonces nos damos cuenta de que no hemos sido fieles, sino que hemos sido infieles ante lo que nos ha sido otorgado, a lo que nos ha sido entregado. Así que en esta mañana me quiero enfocar en esa cualidad que debe tener todo mayordomo en el reino, que es tan importante para poder ejercer una buena mayordomía y poder entonces responder delante del Señor ante la buena mayordomía que estamos ejerciendo, a través de la buena mayordomía que estamos ejerciendo. Así que mientras que ustedes se siguen conectando, quiero ir rápidamente a las escrituras. Vamos a buscar Mateo 25. Mateo 25. Y específicamente nos vamos a lo que es el versículo 24. Recuerden que esa es la parábola de los talentos donde el Señor pues entregó a cada uno según su capacidad, y esto es importantísimo
para nosotros poder comprender el principio de la fidelidad, porque Dios no te exige algo que Él no te haya dado. Dios no te exige por algo que no estés listo para dar. Y esto es siempre importante entenderlo, porque a veces decimos, sí, pero yo no tengo la capacidad, sí, pero yo no sabía, sí, pero yo no entendía. Y resulta que cuando el Señor nos está demandando algo en específico como mayordomos del Señor, como administradores de lo que hemos recibido, debemos entender que esta mayordomía puede ser ejercida a manera plena porque Dios nos entrega según nuestra capacidad. Cuando te habla de que Dios nos entrega según nuestra capacidad, te está diciendo para aquello que estás listo para administrar. Yo te entrego según lo que estás listo para administrar. Y no tenemos excusas entonces. Si el Señor me entregó según mi capacidad, quiere decir que según lo que Él me ha entregado, yo estoy listo para dar cuentas de lo que Él me ha entregado. Y obviamente, al yo ser fiel ante lo que he recibido, en lo poco, voy a ser puesto en lo mucho. Y esto es importante verlo, porque hay personas que se quedan en la dimensión de lo poco porque no ejercen fidelidad ante lo que han recibido. Y hay personas que entran en lo mucho porque han ejercido fidelidad. Y cuando hablamos de lo poco y hablamos de lo mucho, no solamente nos estamos refiriendo a dinero, nos estamos refiriendo a todo lo que eso significa, a promoción, a encomienda de parte del Señor. Hay cosas en nuestras vidas que se quedan estancadas y que no avanzan porque no somos fieles en lo poco que hemos recibido. Entonces, para poder hablar de esta característica de fidelidad, ponemos esta plataforma importante en esta mañana donde debemos comprender que Dios nos ha dicho, yo te he puesto, yo te he puesto, yo te he dado según tu capacidad. Si no has sido fiel, es porque, a ver, ha sido tu decisión no serlo. Esto suena fuerte, pero es así. No hay excusas, en pocas palabras, para entregarle cuentas al Señor y ser hallados fieles. No hay excusa porque no se nos ha entregado nada que no tengamos la capacidad de administrar, ¿sí? Espero haberme dado a entender. Entonces, aquí en las Escrituras dice, cuando el Señor le estaba pidiendo al que le dio 5, al que le dio lo que le dio a cada uno, y cada uno lo entregó fructificado, multiplicado. Y el Señor le dijo a cada uno, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Por eso a veces no entramos en el gozo del Señor, porque no hemos ejercido fidelidad. Pero dice en el versículo 24, pero llegando también el que había recibido un talento, el que recibió según su capacidad, dijo, Señor, conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste. Aquí está hablando algo importante, quiere decir que este siervo no era ajeno ni ignorante de lo que el Señor esperaba. Él sabía cuál era su labor, él sabía cuál era su función, él sabía lo que Dios esperaba, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente. Observemos los términos que se están utilizando. Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con interés. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, al que produjo más, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Versículo 30, y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Así vamos a entrar en materia en esta mañana. Padre, te presentamos esta transmisión delante de ti. Toma este espacio virtual, enséñanos, instrúyenos en esta mañana, háblanos de tu verdad, que podamos ser despertados, ubicados, direccionados, formados, activados,
y unificados al movimiento que tu espíritu está generando. Queremos entrar en esta mañana en un profundo entendimiento de lo que esto significa, para que nosotros como mayordomos podamos ser fieles ante lo que tú nos has entregado. En el nombre poderoso de Yeshua. Amén y amén. Buenos días a Julieta, a Lucy, a Mireli, a Gladys. Ok, entonces, cuando hablamos de la fidelidad, es un concepto, y cuando hablamos de la infidelidad, es otro concepto que vamos a definir en esta mañana. Ahora, vamos a materia entonces. Comencé diciendo que la cualidad principal de un mayordomo es ser fiel. Pero vamos a ver lo que ser fiel, lo que ser infiel primero significa. Escúchenme. Cuando hablamos de la palabra fiel, esto tiene su contexto. Veamos algunas cosas que nos definen lo que es la fidelidad. Y luego vamos a hablar de lo que significa la infidelidad. Porque para que un mayordomo pueda ser un buen mayordomo, debe ejercer esta palabra como su baluarte, debe ir delante de él. Y fíjense que hay varias cosas que definen la palabra fiel o fidelidad a la luz del hebreo. Una de las palabras que define la palabra fiel es la palabra kun del hebreo, que significa estar firme, estar preparado, ser recto en sus acciones. Mire esto. A la luz del hebreo, la palabra fidelidad está relacionado con firmeza y estar listo para, ¿sí? Porque esta palabra kun también te habla de estar preparado para obedecer, preparado para que Dios haga lo que tenga que hacer. Así que esta palabra kun no solamente se refiere a fidelidad, sino que también te define estar preparado, alistado, apercibido, tener un corazón dispuesto para obedecer. Es la palabra kun, preparado, alistado, para poder obedecer la instrucción que hemos recibido. Entonces, cuando hablamos de fidelidad, estamos hablando de estar firmes, estamos hablando de estar preparados y dispuestos para obedecer, estamos hablando de actuar de manera recta. La otra palabra que define la palabra fidelidad es la palabra emuná. Esta palabra emuná te habla de obediencia. Es decir, entonces cuando hablamos de ser un mayordomo fiel, estamos hablando de ser alguien que está firme ante la instrucción que ha recibido. Firme significa inamovible, inconmovible. Ya lo vamos a ver. Es una persona que actúa de manera recta, es una persona que está preparada, alistada para obedecer la instrucción. Entonces, sigamos acá. Ok, miren esto tan interesante. Cuando hablamos de la palabra firmeza, cuando hablamos de la palabra fiel, perdón, vamos a seguir con la palabra fiel un minutico, también está definida por la palabra amaná del hebreo. Estamos en el hebreo. Y esta palabra amaná tiene dos significados que me llamaron muchísimo la atención y que quiero compartir con ustedes, que significa determinación, firme ante un pacto. Es decir, que cuando hablamos de fidelidad estamos hablando de la palabra kun, que también significa preparación, que tiene que ver con firmeza, que tiene que ver con caminar, con actuar de manera recta y que tiene que ver con preparación del corazón, disposición para obedecer. También hablamos de la palabra emuná, que significa obediencia ante la instrucción, pero también hablamos de esta palabra amaná, que significa determinación,
firmeza ante un pacto. Y esto es poderosísimo. Esto es poderosísimo porque te está dando una visión mucho más amplia de lo que fidelidad realmente significa. También cuando hablamos de fidelidad, al hablar de la palabra emuná, estamos hablando de ser leal, de ser genuino, de ser verdadero, de tener, miren lo que significa también esta palabra emuná, de tener una mente firme que no claudica en dos pensamientos. Así que cuando hablamos de fidelidad, estamos hablando de alguien que está totalmente determinado, que está alistado, que está con un corazón preparado para obedecer, que estar firme. Es alguien que tiene una mente fuerte que no claudica en dos pensamientos. Y cuando hablamos de que claudica en dos pensamientos, es que un día son esas personas de doble ánimo, y ya vamos a ver eso. Un día están firmes en lo que Dios le ha dicho, el día siguiente ya están desviándose ante otra acción o siguiendo otra instrucción. Entonces, cuando hablamos de la palabra fidelidad, estamos hablando de ese concepto tan profundo que nos habla del carácter de Dios. Dios, una de las características que define el carácter de Dios es la fidelidad. Dice las Escrituras que Él permanece fiel aunque nosotros seamos infieles. ¿A qué permanece fiel Dios? A lo que Él mismo ha establecido, lo que Él mismo ha puesto en mesa, lo que Él mismo ha otorgado, lo que Él mismo ha instruido. Él permanece fiel a eso que Él ha dicho. Y la fidelidad te habla también de ser inconmovible. No te mueves ni a derecha ni a izquierda, por eso es que te habla de firmeza. Y vamos a ver algo interesante al respecto. Vamos a ver algo interesante al respecto. Denme un minutico, por favor. La firmeza, lo que es la palabra fidelidad, te habla también, te habla de firmeza, y la firmeza te habla también de determinación. Y esta palabra determinación viene del hebreo harux, que significa decidido. Pero miren esto que me llamó la atención. Significa alguien agudo, preciso, y significa alguien diligente. Así que cuando estamos hablando entonces de fidelidad, no estamos hablando de algo superficial. Bueno, yo soy fiel al Señor y yo he obedecido al Señor. Te está hablando de un conjunto de características que te definen como una persona realmente fiel, una persona determinada, una persona que está decidida, una persona que es diligente ante lo que ha recibido, porque si yo supuestamente obedezco al Señor en lo que he recibido, pero lo hago de una manera mediocre, es decir, que administro lo que he recibido en mi mano como mayordomo, no de una manera eficaz, igualito soy infiel. ¿Estoy obedeciendo la instrucción? Sí, pero lo estoy haciendo mediocremente. No lo estoy haciendo de acuerdo a lo que debe hacerse como mayordomo. Porque el asunto no es solamente obedecer al Señor, sino hacerlo bien. Que esa obediencia sea genuina, sea productiva y que realmente dé buenos frutos. Porque si yo soy una persona que he recibido instrucción de parte del Señor, sé lo que tengo que hacer y lo postergo, o a veces no lo hago correctamente y pongo excusas ante lo que el Señor me ha dado, y un día sí obedezco y al otro día no obedezco, eso se llama infidelidad. Porque una persona que es obediente ante la instrucción no solamente hace lo que Dios le ha dicho que haga, sino lo hace bien. Lo hace bien.
lo hace de acuerdo a lo que ha recibido, lo hace de una manera diligente. Y vamos a buscar rápidamente, miren esto, miren esto, miren esto, para que profundicemos. Porque si realmente queremos ser esos mayordomos, que somos hallados fieles, el Señor nos está hablando en esta mañana. Y cuando hablamos, miren esto, cuando hablamos de la palabra, diligencia, también estamos hablando, miren esto, aparte de que la palabra diligencia es definida por esta misma palabra que nos habla de determinación, estamos hablando de la palabra también maír. Y la palabra maír significa apresurarse para obedecer, estar listo, ser rápido para seguir la instrucción. ¿Ah? Entonces, cuando hablamos de ser fiel, lo voy a poner en este contexto para ahora hablar de la palabra infidelidad. Cuando hablamos de ser fiel, hablamos de varias cosas importantes. Hablamos de la palabra kun, que también significa preparación, significa estar firme ante la instrucción que se ha recibido. Significa tener un corazón dispuesto para obedecer. También cuando hablamos de la palabra fidelidad, estamos hablando de la palabra emuná, que significa obediencia ante lo que hemos recibido, obediencia ante la instrucción, tener una mente firme que no claudica en dos pensamientos, sino que se mantiene sus pensamientos cautivos hacia la obediencia de Yeshua. Y cuando hablamos de esto, nos recordamos inmediatamente de 2 Corintios 10, 4 al 5, donde dice, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Yeshua. Así es, Nilda, ya lo vamos a hablar. Llevando todo pensamiento cautivo hacia la obediencia de Yeshua. Dice primero, derribando toda fortaleza, porque una fortaleza mental es toda estructura de pensamiento que va en contra de lo que Dios ha establecido, de lo que Dios ha dicho. ¿Por qué a veces no somos fieles? Porque hay fortalezas mentales en nuestra mente, o valga la redundancia, hay fortalezas en nuestra mente que nos hacen claudicar en dos pensamientos, y claudicar en dos pensamientos nos vuelve infiel. Cuando claudicamos en dos pensamientos, nuestro pensamiento no está sometido al pensamiento de Dios. Cuando hablamos también de la palabra fiel, entonces estamos hablando, haciendo como un recuento, de la palabra amaná, que significa determinación, ser determinado en lo que hemos recibido de parte del Señor. ¿Sí? Esto es interesante. Y también, cuando hablamos entonces de la palabra determinación, también nos referimos a la palabra maír, que significa estar listo para obedecer, ser rápido ante la instrucción, estar apercibido y obedecer inmediatamente lo que hemos recibido. Ahora, en este contexto vamos a ver lo que es la palabra infidelidad. Entendemos entonces que la fidelidad no es solamente obedecer la instrucción, sino hacerlo bien, hacerlo con diligencia. Porque a veces que el Señor ha entregado cosas en nuestras manos, nosotros creemos, bueno, yo estoy obedeciendo, yo estoy haciendo lo que Él me dijo, pero ¿cómo lo estás haciendo? ¿Cuál es el resultado y el fruto de eso que ha sido puesto en tus manos? ¿Hay evidencia de una buena mayordomía o lo que estamos viendo es una mala mayordomía? Porque el asunto no es solo obedecer. Es como cuando a alguien tú le pides el favor, mira, por favor, límpiame este escritorio. Y la persona lo hace. Te obedeció,
pero cuando tú le metes la lupa al escritorio lo hizo mal. Quedaron partes sucias, el escritorio no está óptimo para ser utilizado. ¿Mm? Entonces, la fidelidad no es solo obedecer, la fidelidad es obedecer con diligencia, ser diligente, ser eficaz, ser solícito, hacerlo bien, presentar un buen resultado, no ser mediocre y mantenernos en la instrucción que hemos recibido, pase lo que pase, que es lo que dice Miriam ahora, que se llama lealtad. Soy leal a ti. ¿Mm? Esto es importantísimo. Ahora, cuando hablamos de esa palabra, lealtad, ya que ustedes la mencionamos anteriormente, pero que ustedes la están poniendo nuevamente en mesa, cuando hablamos de esa palabra lealtad, cuando hablamos de una persona leal, escúchame esto porque esto es, tú dices, wow, increíble. La palabra lealtad significa respetar la ley. Cuando hablamos de alguien leal, si nos vamos al original, aún del latín, significa legalis, la palabra legalis del latín, que significa respetar la ley, cumplir lo que ha sido dispuesto a través de una ley, pase lo que pase. Pase lo que pase. Eso es ser leal. Por eso es que una persona fiel es leal. Una persona fiel es leal. Es decir, obedece las leyes y los principios que han sido establecidos por el Señor. Entonces, alguien que dice, no, es que yo no sabía, es que bueno, es que fue el momento, ella se me presentó, la mujer se me presentó y yo no tuve la fuerza para decirle que no. Entonces te volviste un mal mayordomo de tu matrimonio y fuiste y adulteraste con esa mujer y dices que no tuviste la fuerza. Significa que tú has sido infiel. Alguien que en su corazón es infiel rompe fácilmente la ley divina. No se mantiene firme ante los principios y las leyes que Dios ha establecido. Una persona infiel rompe las leyes. Es fácil no solo para ser tentado, sino para consumar la tentación. Ok, Alejandra. Sí puede haber incredulidad, sí puede haber incredulidad, porque Alejandra dice, siempre me he preguntado para ir a pasar a lo de la infidelidad, ¿por qué si la fidelidad es obedecer, por qué entonces anulamos su fidelidad? Es decir, ¿hay incredulidad también? Creo entenderte que si la incredulidad tiene que ver bien con la infidelidad, ya lo vamos a hablar. Ya lo vamos a hablar. Vamos a ponerlo en mesa. La incredulidad no es no creer. La incredulidad no la cometen aquellos que son impíos, que no son hijos de Dios. La incredulidad la cometemos los hijos de Dios y la incredulidad tiene que ver con volverse obstinado ante la verdad. ¿Sí? Rebelarse ante la verdad. Ya vamos a ver eso. Ya vamos a ver eso. Ok, estamos listos aquí. Vamos comprendiendo lo que el Señor nos está hablando en esta preciosa mañana de una manera poderosísima. Y miren, cuando hablamos de la palabra infiel ahora y nos vamos al hebreo de esta palabra, vamos a la palabra zenut con Z y termina en TH, zenut. Y esta palabra me llama la atención porque esta palabra, vean lo que significa acá. Vean esto. Zenu, vamos a hablar de varias palabras a nivel de lo que es la infidelidad. Tiene que ver con adulterio. ¿Mm? Tiene que ver con, obviamente, infidelidad y tiene que ver con idolatría. Vean esto. Atención aquí. Según este concepto, la palabra infiel
te está hablando de adulterio, es decir, de cambiar lo que ha sido establecido, contaminar lo que ha sido establecido. 2, te habla de idolatría. Alguien que es infiel ha desviado su mirada ante aquello o ante aquel que sustituye el lugar de Dios. Es decir, una persona infiel entrega el trono de su corazón a cosas, a personas y le quita el lugar que Dios debe tener en su corazón. Es decir, cae en idolatría. Adora lo que no es Dios. Entrega, se somete, está bajo el gobierno de otro Dios. Alguien que es infiel está bajo el gobierno de otro Dios. Esto a la luz del concepto que estamos hablando de esta palabra hebrea, senut. Es alguien que contamina lo que ha recibido, que adultera lo que ha recibido en su mano y que se vuelve infiel, idólatra, porque le quita el trono, le quita el lugar a Dios dentro de su corazón y Dios deja de ser su prioridad. Una persona infiel, las características de una persona infiel es que Dios deja de ser su prioridad. Para todo mayordomo en el reino, Dios es su prioridad. Un buen mayordomo del reino, la prioridad es complacer a su Señor y seguir exactamente las instrucciones que Dios ha entregado. Pero a la luz del concepto, senut, una persona infiel, alguien que no es un buen mayordomo, es aquel que le ha quitado a Dios su primer lugar. Cambia el orden de sus prioridades. Y entonces su mayordomía se vuelve una mala mayordomía. Porque los recursos que administra o lo hace de manera incorrecta o lo hace con propósitos diferentes, por lo cual este recurso le fue entregado. O esta administración fue puesta en sus manos. Entonces desvía lo que el Señor ha puesto en sus manos. Y esto es poderosísimo. Entonces, alguien infiel tiene idolatría. Alguien infiel tiene idolatría en su corazón. Dios no es el primer lugar. Dios no es el objeto de su adoración. No está sometido al Señor, sino que tiene otro Dios en su corazón. Todas las decisiones que toma, todo lo que hace, no va en función de los propósitos del Señor y de complacer a su Señor, al Padre, sino que va o a sus propios propósitos o a aquel a quien idolatra. La otra palabra, escúchame, que define la palabra infidelidad es la palabra del hebreo ma'al, que significa, miren esto, traición. Ay, hermano, eso a mí cuando yo leí esto y dije, Dios mío, un mayordomo infiel comete traición, es traicionero, no es leal. Traiciona lo que le ha sido entregado, traición. Yo quiero buscar este concepto directamente. Porque esto es profundo y estamos profundizando, estamos hoy modo maestro. Porque para entender la mayordomía hay que entender lo que es fidelidad, la buena mayordomía. Y para entender la mala mayordomía hay que entender lo que es infidelidad. Entonces, vamos a buscar este concepto rápidamente para poder tener un mayor entendimiento. Miren, la palabra traición viene del hebreo mirma. Usted tiene que volver a ver este video y anotar esos conceptos y evaluar. Y mirma define la principal cualidad de Satanás. Mirma es un engañador.
Mirma es una persona engañosa, es un falso, es alguien fraudulento, es alguien que traiciona. Entonces tú lees esto y tú dices, Dios mío, esto es increíble. Vamos nuevamente a la infidelidad. Entonces, entendiendo mal, que define también la palabra infidelidad, te está hablando de ser rebelde. Adán fue rebelde ante la instrucción que había recibido, transgredió el orden, traicionó a Dios. En la confianza que Dios le dio, en la administración que el Señor le entregó, Adán se convirtió en alguien infiel, es decir, se rebeló contra lo que había sido establecido. Es decir, puso primero en su corazón su propia concupiscencia, Adán y Eva. Cambió la fidelidad a Dios por los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Y es por eso que un mayordomo que quiere ser hallado fiel debe renunciar a los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, a toda concupiscencia que desvíe su mayordomía para que no se vuelva infiel, para que no se revele ante lo que ha sido establecido por el Señor, para que no traicione a Dios. Esto es profundo, hermano. Esto es profundo. Esto es profundo. Y por eso es que yo te pido que este video, si es posible, lo compartas y lo vuelvas a ver. Porque el Señor nos está hablando claramente para ver lo que realmente significa ser un buen mayordomo y un mal mayordomo. Una persona traicionera es alguien que no cumple con su palabra, que no cumple, no obedece lo que ha recibido como debe obedecerlo. Una persona traicionera o una persona que traiciona, o la palabra traición, es deslealtad, una conducta desleal que habla de la falta de compromiso. Es alguien en nuestro contexto. Escuche esto porque esto nos va a estremecer, pero es importante. Una persona traicionera, la palabra traición es aquella que no guarda el pacto. Lo principal que administra un mayordomo es el pacto que le ha sido otorgado. Y para ello tiene que ser fiel a ese pacto. El pacto que nos entregó Yeshua. Para ello tiene que estar sometido bajo la ley del espíritu de vida, donde hago posible la manifestación plena de ese pacto en mi vida. Alguien que es infiel traiciona el pacto, se rebela contra el pacto, desecha el pacto que ha sido puesto sobre su vida. Esto es poderosísimo. Wow, yo estoy aquí recibiendo, ¿sabes? Escuchando lo que el Señor está hablando. Mal, rebelión, traición, infidelidad. La otra palabra que define la palabra infidelidad es la palabra sanad con Z. Y esta palabra sanad, escúchame porque esto es, wow. Sanad te habla de cometer prostitución. Dentro del hebreo, la palabra infidelidad es
correspondiente también a la palabra prostitución. Miren esto aquí. Cuando hablamos de prostitución, a la luz de las Escrituras, y quiero que lo vean bien, es aquel que por dinero, por conveniencia, por intereses personales, por los deseos de los ojos, por los deseos de la carne y por la vanagloria de la vida, es capaz de negociar los principios divinos. Alguien que comete prostitución, sé que es una palabra fuerte y me cuesta decirla, como hijo del Señor, es aquel que vende su primogenitura. Es aquel que no le importa negociar su propia integridad con tal de obtener algo que es vano. Es aquel que es capaz de negociar su propia integridad por la avaricia de su corazón. No le importa negociar. No le importa ser desleal. No le importa destruir su matrimonio. No le importa destruir sus finanzas. Lo que Dios le ha dado en las manos, porque eso no le pertenece. Eso le pertenece al Señor. No le importa con tal de saciar su avaricia, con tal de saciar su propia concupiscencia, sus propios deseos. Es aquel que cambia los deseos de Dios por sus propios deseos. Eso es un prostituto. Alguien que vende el lugar que Dios le ha dado por un plato de lentejas. Ese es alguien infiel. Que se deja envolver por la influencia de otras personas para cambiar la instrucción, para cambiar lo que ha recibido del Señor. Y es por eso que cuando hablamos de infidelidad, amados, cuando hablamos de infidelidad, estamos hablando de alguien que se rebela, de alguien que comete adulterio, cambia el orden que ha sido establecido. Estamos hablando de alguien que transgrede, se rebela contra el pacto. Estamos hablando de alguien que es capaz de cambiar su primogenitura por un plato de lentejas. Cuando estamos hablando de alguien infiel, estamos hablando de alguien que traiciona la confianza que Dios nos ha dado, que Dios nos ha depositado. Exacto, mira, no le importa lo que se tenga que llevar enfrente por sus propios deseos. Entonces, cuando nosotros hablamos de pasarnos el escáner, si hemos sido buenos o malos mayordomos, tenemos que revisar nuestros motivos. Tenemos que revisar nuestras motivaciones. ¿Qué motiva la mayordomía que estoy ejerciendo? La administración de esos recursos. ¿Qué me está motivando? ¿Me motiva el reino? ¿Me motiva el Señor, el amor por el Padre? ¿Qué me está motivando? ¿O me motiva mis propios deseos, mis propios intereses? Alguien infiel es aquel que lo que ha sido entregado pervierte su propósito y lo utiliza para otros propósitos. Pero miren esto importante, porque también cuando hablamos de infidelidad, estamos hablando de alguien fluctuante. Vamos a leer lo que dice Efesios 4:14. Efesios 4:14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagemas de hombres que para engañar, ¿quién es un infiel? Un engañador, emplea con astucia las artimañas de error. Alguien que vive en infidelidad vive gobernado por el sistema de error, por el sistema babilónico. Sus decisiones, sus pensamientos, sus deseos, todo está bajo el gobierno babilónico, bajo el sistema de error, bajo el sistema satánico, inspirado o sostenido por los hombres.
en medio del planeta. ¿Sí? Es aquel que se ha prostituido, que ha vendido su primogenitura, que ha cambiado la recompensa de Dios por la recompensa de los hombres. Ahora, fíjense en esto importante. Cuando hablamos de fluctuante, estamos hablando de alguien que va en un vaivén como las olas del mar. Son personas de doble ánimo. Son personas que claudican en dos pensamientos, ¿se acuerdan? Ese es alguien fluctuante. Un día quieren obedecer al Señor y estoy aquí para estar firme, pero al otro día están vendiendo su primogenitura. Al otro día están haciendo negocios fraudulentos. Al otro día están mintiendo. Le están mintiendo al Estado, le están mintiendo a todo el mundo. Esas son personas infieles. Le están mintiendo a su esposa, le están mintiendo a su familia, le están mintiendo a sus autoridades. Son personas fluctuantes, que un día están, sí, vamos contra el enemigo, vamos a establecer el reino, y al otro día ya no se sabe ni dónde quedó todas esas promesas que esa persona le hizo al Señor. E invalidan no, transgreden el pacto en sus vidas. No son fieles a ese pacto que han recibido. Entonces, cuando hablamos de alguien infiel, estamos hablando de alguien fluctuante, que claudica en dos pensamientos, que va llevado por vientos como olas del mar, y obviamente eso lo hace caminar en error. Pero ¿por qué podemos volvernos fluctuantes? Uno, porque no entendemos y nos hemos dado el tiempo para conocer la instrucción, la palabra profética que hemos recibido y poder ser fiel a ella. Uno de los enemigos del mayordomo es la ignorancia. Ignoramos lo que Dios ha dicho. No nos tomamos el tiempo para saber qué es lo que Él tiene en su corazón para nosotros, cuál es su pensamiento. La otra razón por la cual dudamos, por la cual somos fluctuantes, es porque dudamos en nuestro corazón. Dudamos de lo que Dios ha dicho. Dudamos de lo que Dios nos ha entregado. Dudamos de quiénes somos en Él. Entonces nos volvemos fluctuantes. Nos volvemos fluctuantes porque tenemos falta de firmeza, porque tenemos falta de palabra, porque escuchamos voces contrarias, porque dejamos de obedecer, porque nos volvemos inconstantes y fluctuamos. Entonces, en esta mañana, para ir cerrando, la pregunta que nos hace el Señor: ¿somos fieles o somos infieles? ¿Cómo estamos llevando la mayordomía en nuestras vidas? ¿Bajo diseño divino o bajo nuestro propio pensamiento? ¿Somos niños fluctuantes o somos adultos fieles, leales, que obedecemos las leyes que han sido establecidas? ¿Cómo es nuestra mayordomía? ¿Somos fieles o somos infieles? ¿Qué evidencia hay en nuestras vidas de una buena o una mala mayordomía? ¿Cuál es la evidencia que estoy ejerciendo una buena mayordomía? ¿Cuál es la evidencia que estoy ejerciendo una mala mayordomía? ¿Cómo administro el tiempo? ¿Cómo administro la salud? ¿Cómo administro las relaciones? ¿Cómo administro los recursos naturales? ¿Cómo administro todo lo que Dios me ha dado? ¿Bajo las leyes del reino o bajo mi propia prudencia? Porque alguien que es infiel, todo lo que hace, lo hace bajo su propia prudencia.
con sus propios propósitos, capaz de negociar lo que ha recibido. Traiciona, se prostituye, cambia la recompensa de Dios por la recompensa de los hombres, miente, engaña. En pocas palabras, alguien que es un mayordomo fiel tiene el carácter de Yeshua. Y alguien que es un mayordomo infiel tiene el carácter de un engañador. Así que en esta mañana, yo siempre se los digo, Dios cuando habla con esta fuerza y esta contundencia, no es para que entremos en un estado de remordimiento y sentirnos mal, porque con eso no hacemos nada. Dios lo que está provocando en nosotros es un cambio. Dios nos está empujando a evaluar para cambiar, a evaluar para corregir, a evaluar para ajustar, a evaluar para alistar, a evaluar para preparar, para que salgamos de ahí, para que salgamos de allí, para que ya nos libremos de eso. Escúchame bien lo que te voy a decir. Escúchame bien. No, José, ahí voy. Precisamente, José Luis, ahí voy. Porque esto es importante. Esto es importante para que no caigamos en una confusión. Escúchame bien, precisamente allí iba. Entonces, todos estamos descalificados porque imagínate, ahora yo he hecho las cosas bastante mal. No, no estamos todos descalificados. ¿Por qué Dios le hizo ese reclamo, o son pocos los que están calificados? ¿Por qué Dios le hizo ese reclamo al mayordomo infiel, a lo que es el siervo infiel? Porque todos estamos calificados para ser buenos mayordomos. Todos los hijos de Dios tenemos en nosotros la naturaleza divina. La pregunta es, ¿qué decisión vas a tomar? Porque el hecho de que en algún momento hayamos cometido algún error no nos descalifica. Un error no te define. Una conducta sí. Cuando nosotros permanecemos en algo permanentemente practicándolo, estamos hablando de una conducta. Pero si en un momento determinado nos desviamos, si en un momento determinado no fuimos fieles, eso no nos hace infieles. Ojo, no, yo no soy, y cuando hablamos de infidelidad hablamos de una conducta, de una estructura de pensamiento que es permanente en nuestras vidas. Y en el supuesto que sea así, Dios te está diciendo, quiero que rompas con esa estructura, porque estás plenamente calificado para ser un mayordomo fiel. El asunto es que si queremos serlo y queremos disponer nuestra vida, porque para poder convertirme en un mayordomo fiel, hay un paso importante que tengo que dar, y es someterme al Señor. Desde hoy decir, yo me convierto en adoración. Yo quiero ser un mayordomo fiel por amor a ti, Señor. Corrige mis motivaciones, corrige mis pensamientos, ayúdame, porque para poder ser mayordomos fieles lo que debemos hacer es renovar nuestra mente, comenzar a sustituir esos pensamientos de traición, de prostitución, de prevaricación, de rebelión en nuestras vidas y comenzar a poner los pensamientos de Dios, porque estamos calificados. Dios lo que te está diciendo, ¿sabes qué? Entonces tú puedes obedecer. Adán tenía todas las condiciones para hacer una buena mayordomía y decidió no hacerlo. ¿Cuál es la decisión que vas a tomar en esta mañana? ¿Ser un buen mayordomo o seguir siendo un mal mayordomo? ¿Cuál es la decisión? Es una decisión, ¿sabes? No es algo que si puedo, que si no puedo, que me es imposible. No, Dios te está diciendo, estás plenamente calificado, estás plenamente capacitado, ya te he dado administración en tus manos. Lo que quiero es que salgas de ese estado de infidelidad y que lo que yo he puesto en tus manos pueda ser administrado de una manera correcta. Y lo único que tengo que hacer para eso es convertirme en adoración, para poder ser un buen mayordomo.
es someternos a esa, como dice Mónica, transformación del espíritu. Es soltar nuestras vidas en manos del Señor. El asunto, se los dije, no es que tú te pongas, ay Dios mío, yo no califico, imagínate, ¿quién va a calificar para ser un buen mayordomo? Tenemos el carácter de Dios en nosotros. Parte del carácter de Dios es ser fieles, la naturaleza divina en nosotros es ser fiel. Renueva tu mente para que el pensamiento de infidelidad no te gobierne más. Tienes la capacidad de ser fiel, es lo que Dios te está diciendo en esta mañana. Tú tienes la capacidad de ser fiel. Pero como dice Solenni, no es nuestra fuerza. Lo vamos a lograr de la mano con el Espíritu del Señor, que Él nos guía a toda verdad, que nos permite caminar como debemos caminar. El asunto no es, el primer paso es reconocer. El primer paso, el perrito quiere jugar conmigo. El primer paso es reconocer. Pero no te puedes quedar allí. Identificar. Pero no te puedes quedar allí. Saca eso de tu vida. Sométete a un proceso transformador y dile, ¿sabes qué, Señor? Quiero ser hallado fiel. Quiero ser fiel a ti. Por amor a ti. Antes de irnos, escúchame bien. Este entrenamiento de la mayordomía sigue abierto, porque hemos recibido de parte del Señor que los hijos de Dios deben entrar en este entrenamiento. Así que ve a la www.redilglobal.org e inscríbete. Bien sea a través de la Ruta 21, te puedes inscribir por el enlace de la Ruta 21, o bien sea solo en el entrenamiento de la mayordomía. Estamos aprendiendo cómo ser un buen mayordomo, cuáles son los enemigos del mayordomo, cómo ejercer las diferentes mayordomías del tiempo, la finanza, la salud, cuáles son los principios que sustentan la mayordomía. ¿Sabes qué? Con tener remordimiento y decir, ay, yo no he sido buen mayordomo, no vas a lograr nada. ¿Qué vas a hacer para provocar esa transformación en tu vida? Y te estamos dando una herramienta. Y te voy a decir algo. El Señor nos dijo que abriéramos las puertas lo más posible y habilitamos un cupón que no hemos cerrado todavía y vamos a cerrar el mismo sábado, y el Señor, no, quiero que lo dejen abierto por unos días más. Así que no tienes excusas. Tú entras a lo que va a ser el registro, ya te voy a mostrar para que lo tengas claro. Deme un minutico. Ya te voy a mostrar. Miren, porque yo de verdad creo que este entrenamiento es vital para todos. Es vital. Aquí estamos en la www.redglobal.org. Tú entras en la pestaña que dice acá, entrenamientos, y vas a tener dos opciones de inscripción. O te inscribes en la Ruta 21, que es una serie de 12 entrenamientos espectaculares. Ya vamos por el 7º, no importa que ingreses en esta fecha. O te inscribes directamente en el curso de la mayordomía. Cuando tú te inscribes en el curso de la mayordomía, te va a aparecer esto que está acá. Pones añadir al carrito. ¿Sí? Pones añadir al carrito. Y aquí está algo que dice aplicar cupón. Lo único que tienes que hacer es poner cupón sin acentos, mayordomo, y lo aplicas. Y aquí dice el cupón se ha aplicado correctamente. Ya con esto, tú puedes hacer el curso. O sea que no hay excusa. Ahora, si el Señor pone en tu corazón sembrar a este ministerio y dar una ofrenda, una donación para que podamos seguir anunciando, manifestando y estableciendo con tu apoyo lo que el Señor nos ha dado, excelente. Pero ahí tienes este cupón que todavía está abierto y lo puedes aplicar. Pones finalizar compra y allí vas a llenar una serie de datos que te va a pedir el sistema para que puedas realizar el pedido, y una vez que realices el pedido ya estás listo para entrar en el entrenamiento. El entrenamiento ya lo iniciamos, pero está apenas iniciando. Y yo te recomiendo, escúchame lo que te estoy diciendo, yo te recomiendo que lo hagas.
Vas a tener las láminas, vas a tener los PowerPoint, vas a tener los videos, vas a tener todo lo que necesitas. Yo te recomiendo que lo hagas. Porque muchos de los problemas que nosotros tenemos es por una mala mayordomía, es por ser infiel ante lo que hemos recibido de parte del Señor. Y Dios nos está dando esta herramienta, este recurso para que lo administremos. Te está diciendo, quiero entrenarte como un buen mayordomo, para que salgas de lo poco y seas puesto en lo mucho, para que seas hallado fiel, para que seas promovido y no seas quitado, no seas reasignado. Así que en esta mañana, a ver, Patricia dice, ok, Patricia, está bien, yo lo voy a revisar. Yo revisé todos los correos en estos días, la mayoría. Si hay algún correo que no ha recibido respuesta, me avisa, pero yo revisé todo, he revisado, como ministerio estamos revisando todos los correos, todo está al día. Si hay algún correo que de repente usted no ha recibido respuesta, háganoslo saber. Pero si aún tienes dudas del curso, comunícate con nosotros a través de nuestro chat en vivo de nuestra página. Le voy a pedir a Alejandra que por favor coloque el enlace de Tidio. Usted pisa clic en ese enlace y se puede comunicar con todo el equipo de atención al público para que le puedan ayudar, para que le puedan asesorar. No hay excusa. Pero si a la final no sabes qué hacer, más 1-786-865-2913, pero no te quedes por fuera. Porque hay cosas que están sucediendo quizás en tu salud, en tu matrimonio, en tu finanza, en el ministerio que Dios te ha dado, en el negocio que Dios ha puesto en tus manos, no por Satanás, no por las circunstancias, sino por una mala mayordomía, porque nos hemos vuelto infieles. Así que les bendigo grandemente, les envío un fuerte, fuerte abrazo, les pido que compartan esta transmisión. Creo que el Señor nos ha hablado y te pido por favor antes de irnos, ¿qué te impactó de esta palabra? ¿Qué te llevas de esta palabra en esta mañana? Colócalo allí en el chat. ¿Qué es lo que Dios te habló? ¿Qué fue lo que caló en tu corazón? ¿Qué fue lo que impactó tu vida? Colócamelo allí en el chat. Voy a dar un chancecito antes de irnos porque quiero llevarme ese feedback de ustedes y que las personas que vean este video en diferido pues lo puedan hacer. Excelente, Nilda, mi amor. Gracias. Gracias. ¿Qué te llevas de esta transmisión? ¿Qué te llevas? ¿Qué te impactó? Es más, si lo puedes poner en una sola palabra, colócalo en una sola palabra. ¿Qué te llevas? Les bendigo a ustedes también. Gracias, Julieta. Gracias, Mónica. Ya se lo van a poner, Alejandra, el link nuevamente. Ok, la mala administración, dice Mónica. Delmira, la infidelidad. Ok, Eli, me exhortó en áreas que no tenía idea que estaba errando. La inconstancia, excelente, Julieta, que no somos firmes ni perseveramos en la instrucción. Patricia dice, ¿cómo hacer para entrar a otros entrenamientos? Patricia, está la www.global.org. Asesórate con nuestra gente de atención al público. Brillan las cosas que he hecho mal y disposición para alinearme al Padre. Muy bien. Transformar nuestra mente, Luz Vélez. Esa es la actitud. Nilda dice, enfoque. Que a veces somos infieles, dice Santa, que somos infieles la palabra. Claro que sí, Kay, le vamos a dejar el correo. Despertar el concepto de infidelidad, renunciar al mundo y alinearte al diseño para hacer una buena administración. Más compromiso, dedicación, excelencia, constancia. Jenny dice los patrones que debo cambiar, la idolatría, para poderla ejecutar, dice Nilda, la desobediencia. Dejar de sentirme que no puedo hacer mi propósito. Muy bien, Cindy, excelente. Luis Humberto, un llamado a la integridad. Exactamente. Así que bueno, sin más que decir, me extendí un poquito hoy. Crecimiento espiritual, dice Keila. Les bendigo grandemente. Les envío un fuerte abrazo nuevamente y nos encontramos próximamente en nuestro espacio, el Diario del Salmista, el próximo jueves. Si tú eres salmista del Señor y quieres ser parte de nuestra red, quieres ser parte de lo que estamos haciendo todos los jueves, nos reunimos como compañía de salmistas, es decir, un equipo de salmistas para ser entrenados tanto a nivel musical como a nivel espiritual y poder ejercer con eficacia nuestro llamado. Así que comunícate con nosotros al más 1-786-865-2913 para que puedas ser parte de esta compañía de salmistas. Les bendigo grandemente.